Un lindo y hermoso martes. Nuevamente, gracias al Señor. La semana está avanzando y pues gracias a Él aquí estamos estudiando esta hermosa lección. Y hoy pues el título de la lección lleva Amigos de Ayuno. Siempre que ayunamos muchas veces nos acompañamos con otros. Pero ¿qué quiere decir este título de esta lección? Bueno, lo desarrollaremos aquí, que hoy el invitado, pues nuevamente en esta semana, el pastor José Boro, está aquí en estos estudios. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a todos nuestros amigos y hermanos que se deleitan con el estudio de esta lección que está altamente maravillosa. Y creo que está también para saborearla del todo, pero del todo, y tragarla, comérnosla, bañarnos con ella y vivir con ella por siempre. Así que, pastor, yo creo que antes de este lindo desarrollo debemos tener una palabra de oración. Así que si usted es tan amable de hacerlo, adelante. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias en este día. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Padre, porque hemos entendido que tú estás con nosotros. Amén, así es. Gracias por tu protección. Y Señor, ahora que nos vamos a introducir en el capítulo 58 de Isaías, permítenos, Padre, comprender ese verdadero ayuno que tú quieres que nosotros tengamos. Que tú deseas que nuestras vidas, Padre, sea un ayuno en verdad de humildad, de amor, de perseverancia, de ayuda y, Padre, de auxilio para aquellos que necesitan, Señor, recibir tu amor y tu misericordia. Ruégote, Señor, que en este momento tu Espíritu nos acompañe y nos dé palabras para desarrollar el inicio de este capítulo 58. Amén. Te lo pido, Señor, y te lo suplico en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Hay unos pasajes, pastor, a los cuales se refiere Isaías y que siempre se hacían mucho énfasis y con los que también el profeta Isaías arremetió un poco. Y es los pasajes de Levítico 16. Levítico capítulo 16, el versículo 29. Si usted puede, si vamos a leer eso, Levítico 16, 29, y también vamos a leer otro más. Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Pero si también vamos al versículo 31 ahí mismo, fíjense que también dice algo muy, muy semejante. El 16, ahora el 31. Fíjense que dice. El 71 dice, día de reposo es para vosotros. Y afligiréis, otra vez la palabra afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Si vamos también, pastor, al otro lado de la moneda, que es en el capítulo ahora 23, pero los versículos 27, el versículo 27, ¿ven? Del capítulo 23 de Levítico, dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Versículo ahora 28. Ahí que nos dice, fíjense cómo nos dice, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Versículo 29. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día, será cortada del pueblo. Vamos a dejarlo hasta ahí ya, para no tener tantas cosas ahí que ahí nos dicen. La aflicción, el doblar, el partir las almas. Era un día de expiación. Yo recuerdo que antes nosotros hacíamos ayunos los sábados. Y todo el mundo se daba cuenta porque andábamos allí con las caras así.
¿Ve? Muertos del hambre. Pero Dios no es ese el ayuno que ahora se nos quiere, el profeta Isaías nos quiere enseñar. Hay algo más que eso. Está bien, ese era un tiempo donde se hacía ese ayuno, donde se requería ese ayuno para santificación, porque era un día de santificación. Era un día muy especial. Incluso, pastor, yo he leído que el mismo día que también Jesús fue crucificado, al día siguiente era un sábado así, era un sábado ceremonial y también era un sábado semanal, era 2 veces santo. O sea, era un día de santidad. Ahora, lo que Dios nos llama es hoy a un poquito más, un poco más. Isaías 58:3, y con ese verso le vamos a dar al pastor. Isaías 58:3. Fíjense qué nos dice. ¿Qué nos dice? Es la realidad que debemos vivir hoy. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea, el 4, por favor, para que vean cómo quiere Dios darnos más. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dejándolo ahí para seguir adelante con nuestra lección, pastor. Es altamente necesario no solamente una humillación ante Dios, pero con esto lleva algo más allá. Y ese de algo más allá es el compartir lo que tenemos con nuestro prójimo, pastor. Así es, pastor. Y pues realmente yo siempre digo que cada sábado es un día de expiación. Así es. Un día de poder analizarse uno mismo. Así es. ¿Cómo vamos a la iglesia? Así ¿Cómo es. llegamos? ¿Con qué espíritu? ¿Cuál es el propósito? Y eso es lo que Dios le está reclamando a su pueblo. Yeah. O sea, realmente es un sábado de consagración. Pero, ¿qué sucede? Que a veces hay sábados que para algunos hermanos no es un sábado de consagración, Yeah. sino de falta a Dios. Así es. Y cuando Así se es. falta a Dios, se falta al prójimo. Así es. Por eso es que Isaías 13 nos habla de que en realidad el mandato es: haz el bien al otro, haz el bien a tu prójimo. No busques, no vayas buscando el sentirte bien tú, sino haz con lo tuyo hacer sentir bien a los demás. Entonces, este mensaje, tanto de Levíticos como de Isaías, es un mensaje donde nosotros el viernes tenemos que llegar a hacernos un análisis. ¿Cómo estamos? ¿Cómo en realidad nosotros estamos con nuestros hermanos o con los demás? ¿Vamos realmente el sábado a la iglesia comprendiendo que nuestro espíritu va bien, va en armonía, va de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O voy con un propósito el cual voy a hacer mi voluntad? Por eso es de que, miren, yo voy a darles estas citas de Elena G. de White para que podamos comprender a través del mismo espíritu lo que tanto Isaías como el libro de Levíticos nos habla o nos está diciendo. Allí en el libro que lleva por título Patriarcas y Profetas, página 368, ella dice: el día de la expiación se llevaban 2 machos cabríos a la puerta del tabernáculo. Escuchen esta historia porque esto muchos de nosotros lo hemos escuchado dentro de lo que es el santuario, ¿verdad? Y se echaba suerte sobre ellos. La una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel.
El macho cabrío sobre el cual caía la primera suerte debía matarse como ofrenda por el pecado del pueblo. Y el sacerdote había de llevar la sangre más allá del velo y rociarla sobre el propiciatorio. Y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Ahora, nosotros la semana pasada vimos un poco de esto. Sabemos que hay dos, no son ovejas, ¿sí?, sino son cabritos, son de esos animales que no son muy tranquilos, en realidad son inquietos y que muchas veces te lastiman, te golpean. Son animales bruscos. Estos dos animalitos se agarraban y se ponía la mano sobre ellos y se echaba suerte. Uno de ellos era muerto, pero el otro se dejaba vivo, pero era llevado al desierto. Este representa a Satanás, que en los 1000 años va a ser dejado en el desierto. ¿Desierto de qué? Que no va a tener a ningún ser humano para tocar. No va a tener a ningún ser humano para engañarlo. Va a estar en la soledad. Así este animalito era llevado por un hombre que se escogía también dentro de la tribu. Y en el cual este hombre, una vez que hubiera dejado el cabrito, venía y era purificado. Tenía que purificarse antes también de entrar al templo. Así es. Entonces, vemos que todo esto tiene en realidad una representación y que de una forma o representa a Cristo o representa los actos que Satanás va a tener que pasar y que vivir y que él está haciendo ahora con el mismo pueblo de Dios. Veamos esta otra cita que nos lleva a comprender un poquito más de estos actos. En el libro que tiene por título Palabras de vida del Gran Maestro, en la página 304 y 305. Vean lo que dice aquí. Todos estos dones de Dios han de ser empleados en beneficiar a la humanidad. Los dones que hoy recibiste, los dones que hoy tienes, no busques beneficiarte tú, sino hay que beneficiar al mundo, a la sociedad, a la gente que realmente te pide ayuda y desea que tú le ayudes. En aliviar a los dolientes y menesterosos. Debemos alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, cuidar de la viuda y los huérfanos, servir a los angustiados y oprimidos. Dios no quiso nunca que existiese la extensa miseria que hay en el mundo. Nunca quiso que un hombre tuviese abundancia de los lujos de la vida, mientras que los hijos de otros llorasen por pan. Los recursos que superan las necesidades reales de la vida son confiados al hombre para hacer bien, para beneficiar a la humanidad. O sea, Dios puso sus recursos. Por eso hoy unos tienen, otros no tenemos. Y si nosotros tenemos un poco, pues hay otros que no tienen nada. Ya. Pero Dios nos puso en un nivel para que eso que Él nos da, podamos ayudar al que no tiene nada. Y asimismo, el que no tiene nada puede ayudar al que tiene. Siempre y cuando en realidad el amor de Dios está en ellos. ¿Qué acaso no te ha tocado ver a gente que no tiene nada y que es pordiosera y que no cuenta ni siquiera con un peso para comprarse un pan? Y que muchas veces los ves tú ayudando a otros. Ayudando a otros. Tú dirás, no, pero lo hace por el pan. Mira, hay personas que no. Hay personas que ven ancianitos, ven gente y ayudan. Y les duele, así es. Y claro, ellos sienten el dolor. Así es. Y uno dice, wow, todavía hay este tipo de personas. Pero eso es lo que a nosotros
a veces nos quebrante el corazón, pero sí hay que entender que todo esto es Dios quien lo hace. Es Dios quien toca los sentimientos y el corazón de uno para hacer esas buenas voluntades a aquellos hijos de Dios. Así es. Porque no digamos que ellos que no tienen ni a veces ni a dónde dormir, pues no, Dios no los bendice. Sí. Claro que los bendice. Dios cuida de ellos también. Acuérdate que el Señor dijo, tengo otras ovejitas en otros rediles. Y esas es necesario traerlas acá. Y no nos vaya a sorprender, hermanos, que muchos de ellos vayan a ser aquellos que lleguen a la iglesia y que nosotros seamos los que tengamos que salir de las bancas para dejarlos el espacio a ellos. Por eso este ayuno de Isaías, mira, sigue diciendo, no he terminado esa lectura, pero ahí sigue diciendo la sierva del Señor, y él dice, la segunda parte que está ahí, donde dice, el Señor dice, o desatar. Nunca quiso. Ahí, No, es otra, lo hizo en dos partes. Dice, el Señor dice, desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los, ahí está, deshacer los haces de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo, que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes metas en casa, cuando vieres al desnudo, lo cubras, que saciares el alma afligida. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Estas son las órdenes del Señor. ¿Está haciendo esta obra el conjunto de los que profesan ser cristianos? Ahora entendemos lo que en realidad es el verdadero ayuno. Así es. O sea, así es. El ayuno es dejar de ser yo, sino buscar a los demás. Yo lo que creo, pastor, es, y así veo la iglesia. La iglesia yo la veo en base a lo que Cristo hacía. Cristo salía, Cristo buscaba, Cristo llegaba a las personas. Cristo nunca se quedó en la casa de Lázaro y Marta y María. Salía todo el tiempo. La iglesia se concentra a veces, muchas veces, en sí misma, en todo lo que es su labor, en todo lo que es situación interna, y se concentra ahí. No, la iglesia es para salir, la iglesia es para dar, la iglesia es para enseñar. Cuando tú enseñas, tú puedes compartir. Cada necesidad que tú veas debe ser suplida. ¿Por qué? Por la iglesia. Porque la iglesia es un conjunto donde todos ofrendamos, donde todos llevamos para que haya alimento en la casa y para que del alimento que está en la casa se lleve al necesitado. Ese es el verdadero ayuno, que podamos arroparnos unos con otros, que podamos vivir unos con otros, que podamos hacer la mejor obra, esa obra que Cristo nos ha enseñado. Ese es el verdadero ayuno, que no nos concentremos en nuestras liturgias permanentes y que no nos querramos adueñar de las liturgias y adueñar de los puestos. La iglesia, el cristiano debe ser como lo hizo Cristo. Salía, todo el tiempo salía, enseñaba, predicaba y no solamente que enseñaba y predicaba, sino que también hacía lo que debía hacer. Y eso es lo que el cristiano de hoy debiera hacer, pastor. Amén, amén. Por eso el título, Amigos. Así es. De ayuno. Así es. Así es. Cuando hay esta pareja, cuando nos unimos con alguien más para hacer la obra, recordemos, Dios siempre, el Señor mandó de 2 en 2. Yeah. No mandó de a 1 por 1, de 2 en 2. Estas obras deberíamos, yo creo que formalizarnos, pastor, dentro de la iglesia. Reemplazarla. Hoy hay tanta necesidad. Así pero es. Yo creo que más que la necesidad, en verdad es poder cubrir, de dar ese mensaje que hoy tenemos que dar. Y correcto. Que hoy en día necesitamos pedirle a Dios que Él pueda trabajar en nuestra persona si es que hay dureza en nuestro corazón y poder dar de lo que recibimos. Correcto. Porque lo que tenemos
lo tenemos Desolados. porque el Señor nos lo ha dado. Así es. Por eso yo te invito a ti, de que si hay algo en tu vida que es muy duro, tú puedes hacer ese cambio Amén. con Dios, Amén. no por el hombre. Así es. Por eso yo te digo, que recibas la bendición del Señor y que Dios te bendiga en este día. Amén. Amén. Gracias.